Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a ir al libro de Ageo. Vamos a continuar con la serie que se llama La reedificación de la iglesia. Y estamos ahorita bajo el subtítulo La preeminencia de Dios. Vamos a ir leyendo la segunda parte. ¿Ageo qué? Capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a repasar tantito donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 1. Verso 12. Ageo 1. Dice Ageo 1:12 en adelante. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Muy bien, esta es la segunda parte del capítulo 1, donde Dios anteriormente en el capítulo 1 del verso 1 al 11 les había mandado al profeta Ageo para animarlos y exhortarlos de que no estaban trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Que se estaban haciendo de la vista gorda, estaban preocupándose más por sus casas, que no les faltara nada, y la obra de Dios que tenía que empezar a ser reconstruida, no ponían nada de su parte. ¿Y por qué estamos hablando de este tema en los tiempos de hoy? Porque estamos viendo que hay mucha frialdad en la iglesia cristiana. Sabemos de que muchos cristianos están más preocupados ahorita, igual como en la iglesia de Ageo en ese tiempo, de que están más preocupados por las cosas terrenales, por las cosas materiales, pero por las cosas espirituales no se ve la preeminencia de Dios. Y la preeminencia de Dios no es nada más invertir en la obra del Señor, ¿verdad? Sino que principalmente comienza desde su relación personal. Usted está dando el primer lugar a Dios en su vida, teniendo su relación personal todos los días. Ahí comienza la preeminencia de Dios. ¿Está usted leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Le está dando el primer lugar a Dios? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? ¿Tuvieron su devocional diario? Ay, hermano, yo no pude porque siempre me la paso carrereando y no me da tiempo. Y apenas hoy en la mañana me acordé que teníamos que estudiar. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es mentira que amamos a Dios. Nos engañamos a veces a nosotros mismos, porque decimos: amo a Dios, y venimos acá y cerramos los ojos, levantamos las manos, mas sin embargo no lo obedecemos. Mas sin embargo le robamos a Dios los diezmos. Y es ahí donde decimos que amamos a Dios. Bueno, entonces, aún así, en el capítulo 1, del verso 1 al 11, Dios les habla a través del profeta Ageo, los exhorta, y ya del 12 en adelante al 15, dice en el versículo 12: y temió el pueblo delante de Jehová. O sea que cuando viene la exhortación,
Les hace ver las cosas el profeta Ageo, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote meditaron, reflexionaron, o sea, le hicieron saber al pueblo cómo estaban las condiciones y dijo, y temió el pueblo. Esa palabra temer significa obedecer. Y obedeció, porque cuando temes, obedeces. Cuando no temes, te vale. ¿Cierto o no cierto? Pero aquí, aún así de que Dios ya les había exhortado, Dios es bueno y Dios ama a su pueblo siempre. Porque les dijo en el versículo 13, yo estoy con vosotros. O sea, Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Nosotros le somos infieles a Dios, le fallamos. Pero Él nunca nos falla. Él siempre está con vosotros. Aunque nos portemos mal, miren, ahí está la mano de Dios. Amén. Nunca nos deja sin comer. Amén. Nunca nos deja un día que no hayamos tenido alimentos. Yo soy tu Dios, estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo, dijo Jesús en Mateo 21. O sea, y parece que a veces no lo creyéramos a Dios esas palabras. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Eso que dice, y despertó, en el lenguaje sencillo, dice, los animó. Lo voy a leer tantito en el lenguaje sencillo. Dice, así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo, el ánimo de reconstruir su templo. 24 días después de Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. Y en el versículo anterior dice, pero el profeta Ageo los tranquilizó, les aseguró que Dios les daría su apoyo. Sí, ellos obedecían. Esa era la condición. Porque Dios, aunque vea que el pueblo es infiel y desobedece, Dios no cierra las puertas de una manera tajante y le dice, ahora no los voy a bendecir y hay que ver qué hacen. Simplemente nos dice, obedezcan, obedezcan, obedezcan y yo los voy a bendecir. Y eso es lo que quiere Dios hoy en día, obediencia. Jesús les decía a ese pueblo judío, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas, dice, bien profetizó el profeta Isaías. Y eso es lo que no quiere Dios, que seamos hipócritas. Estamos en tiempos finales y es cuando más debemos agarrarnos de la mano del Señor. Y así como estamos ahorita, yo estoy viendo que esta congregación está caminando bien. Yo no voy a hablar mal, porque veo los frutos. Veo que la palabra ha hecho efecto en sus vidas. Veo que han aprendido, ¿verdad? Y sé que estamos en un proceso todos. Tanto ustedes están aprendiendo, yo estoy aprendiendo, ustedes van creciendo, también el pastor va creciendo. Y así, conjuntamente, vamos a echarle ganas a la obra del Señor. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Vamos a hacer un repaso. Vimos que esto es el templo, el primer templo donde se manifestaba Dios, ¿verdad? ¿Dónde se vio esto? ¿En la Biblia se acuerdan? En el tiempo de Moisés, en el libro de Éxodo hasta Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio habla la travesía, Números habla la travesía del desierto. Esto está en Números, usted lo va a ver en Números capítulo 14, del 10 al 14, etcétera, etcétera. Bueno, este es el templo que ya reconstruyó. ¿Se acuerdan quién construyó este templo? El rey Salomón. Muy bien. Viene después, por la desobediencia de ellos, vienen los asirios y por último viene el rey Nabucodonosor y derrumba, destruye el templo, ¿verdad? Son imágenes, obviamente no reales, pero alguien las tuvo que hacer para ilustrar lo que sucedió. Gracias a Dios. Imagínense lo que decía, ¿se acuerdan que leímos en Reyes?
que sacaron todos los utensilios, etcétera, se los llevaron. Miren, aquí está ilustrado. Los candelabros, los candeleros de oro, 100% oro que Salomón había mandado hacer. Es una ilustración. Aquí son llevados cautivos, ¿verdad? Esto es lo que quedó, una ilustración de lo que quedó cuando ellos regresaron del cautiverio y encontraron, y es aquí donde Dios les da el mandamiento de que pongan manos a la obra. Muy bien. Aquí empieza la reedificación, etcétera, etcétera. Esto es lo que quedó del templo de Salomón, que fue destruido, ¿sí? Viene la reconstrucción por el pueblo de Ageo. En ese tiempo reconstruye. Pasan unos años, se deteriora el templo y el rey Herodes, que ya no está en la historia, vuelve a darle otra manita de gato, por así decirlo, y lo vuelve a reparar. Y ese templo es el que encuentra Jesús cuando entra al escenario. Es el templo, y se acuerdan que leímos en Juan 2, donde les dijo a los fariseos que destruyeran ese templo y que en 3 días lo iban a levantar. Y él hablaba del templo y se rieron de él. Y le dijeron, 46 años nos han llevado a construir ese templo y tú piensas en 3 días. ¿Estás loco, Jesús, o qué te pasa? Y no se daban cuenta que hablaba de su cuerpo, porque en ese momento él era el templo, no nosotros. La iglesia no había nacido. No. Era él nada más, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Él era el templo del Espíritu Santo. Sí, por eso decimos que Jesús es Dios. Porque el que tenía dentro Jesús era el Padre. Muy bien. Pero les dice que en 3 días iba a ser reconstruido. Como él era el templo del Espíritu de Dios, lo iban a matar. ¿Sí? Iba a estar muerto por 3 días según ellos. Pero al tercer día Jesús iba a resucitar. Cuando él dijo, en 3 días yo lo levanto, hablaba de su cuerpo, que estaba hablando precisamente de la resurrección. Amén. Que en 3 días iba a levantar, pero esto era espiritual, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque estaban soberbios, estaban errados, no querían entender lo que Jesús hablaba, no querían que ese hombre, que ese predicador, que ese pastor nos venga a cambiar nuestra religión. No nos conviene, decían los fariseos. Por la dureza de su corazón, estaban duros. Y eso de que ya había entrado Juan el Bautista un tiempo antes a abrirle paso a Jesús. Pero aún así, no todos habían ablandado ese corazón, se había el corazón endurecido. Muy bien. Entonces, esto es lo que queda después de que en el año 70 después de Cristo estamos reformando. ¿Se acuerdan? El emperador Tito, un emperador romano, entra y vuelve a hacer lo mismo que pasó acá. Volvió a hacer lo mismo el emperador Tito. Se repite la historia y esto ya lo profetizó Jesús en Mateo 24, donde leímos ahorita, que les dijo a sus discípulos, ¿ves esto? Que no quedará piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70. Esa profecía que habló Jesús se cumplió en el año 70 del primer siglo después de Cristo. Bueno, muy bien, entonces de ahí hasta hoy en día los judíos ortodoxos están esperando nuevamente la construcción de su tercer templo. El primer templo lo construyó Salomón, el segundo ya lo reedificó Herodes, y el tercer templo, ¿quién lo va a construir? ¿Se acuerdan que hemos estudiado? El Anticristo. Muy bien. Entonces, voy a poner un video tantito para que vean qué es lo que está pasando.
una pareja de inmigrantes norteamericanos en Israel construye una arpa antigua que sería utilizada en un futuro templo judío. El proyecto es financiado por el Instituto del Templo de Jerusalén, que ya ha invertido $20 millones para realizar la visión del tercer gran templo. In the temples around the times of holidays, there was 4,000 harpists. And it was it's actually the instrument of Israel, the national instrument of Israel. Also, the prophets would never prophesy without a harp playing. The kings always had harpists there, and nothing really would go on until the harp set the mood, because it has a magical effect, the sound, that brings healing and spirituality to the situation. We hope that our instruments will be used in the third temple. Los turistas llegan a la exhibición de la maqueta que representa lo que será el tercer gran templo en la visión de los impulsores de este proyecto. Según ellos, Dios le permitirá construirlo una vez que llegue el Mesías, lo que ocurrirá bien pronto. 2,000 years after the destruction of the Holy Temple, we are here again, bringing about the obligation, the command that God has told us. Make me a temple so that I will dwell among the people. The third temple, which will be a house of prayer for all nations, will be built very soon. And we are here preparing different vessels in the exact authentic size, authentic material, as is described in the book. The different musical instruments, there are 93 different articles. We have already prepared 70. Of course, 70 various different articles, but we need many, many more of each article. Los promotores de la iniciativa deberán enfrentar un obstáculo un poco más inmediato. En el lugar en donde esperan se levante el templo se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, dos sitios venerados por el Islam, un lugar que ya ha conocido bastante violencia en los últimos años. Bueno, ustedes acaban de ver lo que les he estado comentando, que los judíos ortodoxos ya tienen listo todo, la maqueta, los trajes de los sacerdotes, etcétera, etcétera, la vaca roja, la primera vaca que va a ser sacrificada para inaugurar, por decirlo así, este templo. Entonces, como ahorita hay un problema de que está el domo de la roca, que le llaman la cúpula dorada, ¿lo vieron? Los musulmanes dicen que abajo de esa cúpula no puede ser quitada porque ahí ascendió al cielo el profeta Mahoma en el año 600, y para ellos es algo muy sagrado porque ahí supuestamente subió vivo el profeta Mahoma, cuando eso es mentira, porque vamos a llevarnos por lo que dice la palabra de Dios, y Mahoma ni Alá están en la Biblia. Muy bien. Entonces, los judíos quieren edificar el templo ahí al lado, como sea, pero se armaría un problema si ellos quitan la cúpula dorada. Ahí comenzaría una guerra. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis 11, lo que va a suceder es que van a buscar un lugar para edificar el templo. Esto es lo que yo les decía, la cúpula dorada, que para ellos esto es muy sagrado, para los musulmanes, los árabes. Y aquí está el muro de los lamentos. Esto es lo que quedó del templo de Salomón y que terminó Herodes. Entonces el problema está aquí, que los judíos quisieran reconstruir el templo por acá, buscar un espacio. Ellos quisieran que fuera acá, porque para ellos quisieran quitar esto, para que en esta área quedara el templo a todo dar. Pero ahí está el meollo del asunto, que si lo quitan se armaría una trifulca.
Entonces, para no hacer eso, lo más seguro que va a pasar es que el templo va a quedar así. ¿Se acuerdan la maqueta que vieron en el video? Esto es igualito al templo que construyó Salomón en la diapositiva anterior. Entonces, va a estar la cúpula y a un lado, dice Apocalipsis 11, tal y claro, el patio que está al lado, no lo quites. Para que quede así el tercer templo construido por el anticristo, y aquí la cúpula dorada para los musulmanes y todos contentos. Este templo va a ser construido después del arrebatamiento a la iglesia. Nosotros ya no estamos acá. Nosotros ya no vamos a ver este templo. No sé si Dios nos vaya a permitir echar un vistazo desde allá arriba, no lo sé. La Biblia no habla sobre eso. Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero los judíos no entienden que este templo, que va a ser construido, financiado por el anticristo, ellos ya están con todos los instrumentos, los utensilios, etcétera, etcétera. Ellos piensan que esos sacrificios, porque quieren empezar a hacer sacrificios, va a ser aceptado por Dios. La pregunta, ¿ustedes creen que lo que hagan los judíos en este templo, Dios lo va a aceptar? No. No. ¿Por qué? Porque ya se hizo sacrificio. Ya no hay sacrificio, ya no existen los sacrificios. Por los pecados. El mayor sacrificio fue el sacrificio. Porque ya no hay otro sacrificio, dice Hebreos. Amén. Porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo Jesús. El libro de los Hebreos dice que la sangre de machos, cabríos y toros no era suficiente para quitar el pecado, sino hasta que el sacrificio de Cristo con su sangre preciosa quitó el pecado para siempre. Entonces los judíos siguen de necios, de tercos, y que piensan que Dios va a aceptar esos sacrificios. No lo va a aceptar. Van a seguir errando, van a seguir engañados de que piensan de que le van a agradar a Dios. Y ese es el problema de las religiones. El judaísmo es una religión. Tanto las demás religiones como testigos, catolicismo, mormonismo, etcétera, etcétera, piensan de que por su forma de ellos de acercarse a Dios, Dios se los acepta. No lo acepta, porque Dios no se manifiesta a través de las religiones, se manifiesta únicamente a través del Señor Jesucristo. Ya dejó establecido. Miren, en Génesis 11 decían los hombres en ese tiempo: hagamos una torre para llegar a Dios. Y Dios vino y destruyó. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha intentado de él, a su manera, acercarse a Dios. Y por eso se escucha una voz ahí en Génesis 11, si usted leyó, dice: vayamos y descendamos, dijo Jehová. Y les cambió el idioma, por eso hay muchos idiomas. Ellos querían hacer una escalera. Viene Dios y ahora dice: no, la escalera yo la pongo. La escalera se llama Jesús. Si quieres llegar a mí, la escalera, el puente es Jesucristo. Y las religiones siguen estando en eso. No, vamos a llegar a Dios a través de los testigos. Nosotros los testigos tenemos la verdad. Nosotros los mormones somos la única iglesia. Nosotros, la iglesia romana, dice que fuera de Roma no hay salvación. Y el que quiera ser salvo, por favor, tienes que regresar al catolicismo, porque si no, no hay salvación. Entonces, dígame cómo se salvaron los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, porque no había nacido la iglesia romana. En el primer siglo, echémosle nada más. ¿Cómo se salvaron los discípulos? ¿Cómo se salvaron los 120 personas que estaban en el aposento alto? Cuando la iglesia romana no había aparecido, sino hasta el siglo III, del año 350, a partir de este emperador Constantinopla. Era de Constantinopla, exactamente, el emperador Constantino.
¿Cómo se salvaron entonces? ¿Cómo es posible que se jacten de decir de que fuera de Roma no hay salvación? Si la iglesia romana no aparecía en el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? O sea, es una ignorancia por la palabra de Dios que tiene el mundo, que no sabe. Pero ¿sabe qué? No dejan que por lo menos darle un espacio a Dios y que diga, bueno, voy a escuchar. Me han invitado muchas veces a ir a esa congregación, me han invitado a ir a una iglesia cristiana. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal que Dios me habla? ¿Se acuerdan del testimonio del viernes de la esposa de José Ángel Llamas? Dijo que ella iba a ir para acompañar a su esposa. Y no se imaginaba que también ella iba a salir convertida, porque ahí la tocó el Señor. Ella, yo voy a ir por tal de que mi marido ya no ande tal vez de mujeriego, o ya no ande buscando otras actrices, no me anda poniendo el cuerno, pues voy a ir. Y no sabía que también para ella iba a ser la palabra que predicaron ese día. Y gloria a Dios, nacieron de nuevo, ustedes vieron el testimonio. Entonces la gente no quiere nada ahorita con Dios. Saben que nosotros estamos aquí reuniéndonos, nuestros familiares saben muy bien, y tal vez les hemos invitado, les hemos dicho, y de una vez te cortan de taco decir, no, aquí no hablemos de religión. Por favor, cuando vengas, ven, pero no me hables de tu religión, no toquemos ese tema, respeta la casa, porque aquí somos católicos y católicos nos vamos a morir. Ándale, pues que Dios te bendiga. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ellos quedan expuestos bajo el juicio de Dios. Ya les hablamos. El simple hecho que sepan que tú estás viniendo a una congregación y que ahora eres cristiana, que ahora eres cristiano, ya son culpables. Ya son culpables porque no abren su corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando por ellos y que Dios tenga misericordia. Si no se convierten en este tiempo, de seguro se van a convertir en la gran tribulación. Y ellos sí van a ver este tiempo. Nosotros, adiós mundo cruel, ya nunca más te veré. ¿Verdad? Bueno, entonces así es como quedaría este templo, más o menos. Lo vamos a estudiar en Apocalipsis más adelante. Y seguimos. La oposición de los samaritanos y de otras tribus vecinas dio una buena excusa a los judíos para permanecer indiferentes ante la necesidad de reconstruir el templo de Dios. 14 años más tarde, el profeta Ageo aparece repentinamente en el año 520 y desaparece con la misma rapidez. No se sabe nada acerca de su vida, ni antes ni después de la predicación. Lo que era un hecho era que al pueblo poco le importaba edificar la casa de Dios. Su mensaje contiene 4 profecías. Esto es muy importante hoy en día. Hemos estado hablando bastante. Porque cuando llegamos al capítulo 2, usted va a entender qué es lo que quiere hacer Dios con esta congregación. Hablando exclusivamente con esta congregación, porque esa fue la palabra que Dios nos dio ahora que fuimos al seminario de pastores en noviembre. De eso habló Dios, que es lo que quería, nos iluminó bastante, que Dios tiene algo, quiere hacer algo, pero mientras nos vea así, como el pueblo de Ageo, Dios no se puede mover. Y no solo depende del pastor, aquí dependemos, la obra depende de todos, no es del pastor nada más. El pastor es su compromiso, su encargo que tiene de parte de Dios es predicar la palabra al pueblo, enseñar la palabra, apacentar las ovejas, exhortar las ovejas, cuidar de su crecimiento espiritual, ¿sí? De que preocuparse de que si están leyendo o no. Por eso se les pregunta a veces qué están leyendo, siguen leyendo, están repasando los estudios de los miércoles, están estudiando para que el miércoles que hagamos preguntas, etcétera, etcétera. Es ahí donde se ve el pastor que tiene el llamado. El pastor que no tiene el llamado le importa. Si traen Biblia, bien. Si no traen Biblia, también. Si traen librete y apuntan, bien. Pero ese es el pastor que ama a sus ovejas. ¿Para qué? Para que usted se vaya en el arrebatamiento. Hay pastores que no lo hacen.
Menos que les pongan películas, testimonios, para que usted salga edificado y aprenda y se anime y esté animado y esté con ese fuego en su corazón. No. Hay otros que nada más están interesados en que traigan dinero, que vengan dinero, venga a dejar su dinero. El evangelio de la prosperidad, que habla de que Dios los va a hacer por todos. Y nunca les exhortan, nunca les predican que Cristo viene, no les predican del arrebatamiento, no les predican de santidad, no les predican que hay un infierno, no les predican nada de esas cosas, porque si les exhortas, se van a ir de la iglesia. Van a buscar otra iglesia donde no les exhorten, no les regañen fuerte, ahí donde estén como unos religiosos, y que puedan andar en pecado, etcétera, etcétera, y nadie les diga nada. Como la religión. No nos decían nada. Hasta personas llegaban con la amante a la misa de 15 años. ¿Cierto? ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? Pero están ciegos. Y un ciego no puede guiar a otros ciegos, porque ambos cargan el otro, dice la palabra de Dios. Y es que por eso la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios, mire, no nos gusta. Queremos escuchar palabra a nuestro antojo, a nuestro antojo, a nuestro antojo. Pero no saben lo que Dios quiere decirnos. Y por eso muchos que vienen de esas iglesias que están acostumbrados así, un evangelio no vienen acá y se les habla duro. No me gusta, pero mejor me voy a buscar donde todo sea aleluya, donde todo sea bautismo del Espíritu Santo, donde haya lenguas, donde haya tiradera de gente, donde haya circo, maroma, teatro. Ahí me gusta, de ahí soy yo. Pero los verdaderos cristianos dicieron: oye, meditan la palabra, checan si lo que está predicando el pastor Luis va conforme a lo que estamos estudiando. Es ahí donde empieza el Espíritu Santo a darnos un discernimiento, un crecimiento. Pero los que no les va a gustar, más aquellos cristianos que son flojos, no les gusta, porque la palabra confronta, no nos va a gustar. Pero si tú agarras la onda con el tiempo, vas a ver que vas a decir: tenía razón, hermano. Cuando estemos en el cielo, y si ustedes se van a llegar uno de ustedes, hermano Luis, le quiero agradecer. La verdad que gracias a sus enseñanzas, gracias a usted que nos regañaba o nos exhortaba, como ustedes quieran decirlo, mire, me salvé de lo que está ahí abajo, mire qué duro está la gran tribulación, y gracias a Dios escapé. No, hermano, dale gracias a Dios, porque Él es el que pone en el corazón del pastor a predicar la palabra. Y no todo el tiempo es exaltación, regaños. Ha habido de tocho morocho. ¿O toda la vida se la ha pasado recibiendo regaños, ¿sabes? No. Hay enseñanzas que han salido edificados. Por eso pongo los testimonios, por eso pongo al pastor Alucin para que me ayude, por eso comparte también el hermano Ulises, para que haya un balanceo, para que haya de todo tipo de enseñanza. Que no nos da tiempo a aprender de todo, ¿verdad? Quisiéramos avanzar más, pero va a llegar el día que vamos a agarrar otro día entre semana, tal vez cuando ya no estemos acá. Bueno, muy bien, mire, entonces, esto ya lo entendimos. ¿Ha quedado claro, verdad? Muy bien. En cada mensaje profético, el profeta Ageo destaca un pecado particular que les impidía cumplir la voluntad de Dios y terminar la obra. La ocasión de la profecía de Ageo fue que el santuario yacía en ruinas y la tentativa para edificarlo había fracasado. Unos 15 años antes, el pueblo reedificaba sus casas sin prestar ninguna atención a la casa de Dios. El profeta anuncia su mensaje con el propósito de animar al pueblo de Dios a volver a trabajar en la casa de Dios. Estos son los profetas contemporáneos, 458 a.C., Esdras y la reconstrucción del pueblo. Por eso les dije que leyeran Esdras, no me voy a meter a esto porque se los puse de tarea.
en el libro de Esther, hay un espacio, dice 57 años, Zorobabel y la reconstrucción del templo, 530 antes de Cristo sucedió esto, y aquí están los tres profetas contemporáneos, Esdras, Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran estos libros? Porque los tres hablaban del mismo tema. Y el último cautiverio que sucedió después de esto fue en el profeta Daniel, en el libro de Daniel, 70 años de cautiverio. En el año 586 fue el último cautiverio que hubo. ¿Quién fue el que se llevó aquí 70 años al pueblo de Israel? El rey Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel por 70 años, y dentro de ese pueblo iban los tres amigos de Daniel. El profeta Daniel, que estaba joven en ese tiempo, etcétera, etcétera. Esto está en el capítulo 2. Y vemos que ahí es donde Daniel le da la interpretación del sueño de Nabucodonosor, de la gran estatua que simbolizaban esa estatua. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Los imperios que iban a venir después del rey Nabucodonosor, que representaba al imperio de Babilonia. Muy bien, van aprendiendo. Y después vino el imperio medo-persa, que simbolizaba el pecho de plata, el imperio griego, el abdomen, y el imperio después era los piernas, que era hierro con barro mezclado, significaba el imperio romano, que se activó cuando Cristo entró, que era el imperio que estaba vigente cuando Cristo entró al escenario, el imperio romano. Y los 10 dedos significan las 10 naciones. ¿Se acuerdan que le hemos estudiado esto? Que van a surgir cuando esté el anticristo. Cuando en las noticias veamos que se unieron 10 naciones, ahí de esas 10 va a surgir el cuerno pequeño, dice Daniel. Y Apocalipsis dice que va a surgir la bestia. Entonces, de esas 10 naciones van a votar y van a decir: necesitamos que alguien nos lidere, necesitamos un líder. Entonces, de esas 10 naciones que están en los 10 dedos de la estatua, va a salir el anticristo. Muy bien. Por eso les digo que es posible que entre más nos acerquemos, conforme vaya apareciendo todo el escenario, todas las cosas del medio ambiente, la geopolítica mundial, cómo se están moviendo, este problema del coronavirus, no sé hasta dónde vaya a llegar, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que lleguemos a ver la confederación de las 10 naciones y tal vez no. El rapto es inminente. ¿Qué quiere decir? Que puede suceder en cualquier momento. Ya debió haber sucedido, De acuerdo al libro de Oseas, la profecía de Oseas en el capítulo 6, solo 2000 años iba a tardar la iglesia, 2000 años nada más. Pero Dios está siendo paciente para que procedan al arrepentimiento, dice la carta de Pedro. Bueno, ¿me prestas tu libro? Le pone el brillo, por favor. Bueno, muy bien. Ya lo vimos, divisiones de Ageo, el capítulo 1 del verso 15, le llama el llamamiento, ya lo estudiamos. Aquí en esto vamos ahorita, que es aliento, que los anima, que les dice: yo estoy, que les dice: yo estoy con vosotros, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a continuar, y con esto terminamos. Bueno, aquí vemos lo mismo. Los capítulos del 1 al 15, del verso capítulo 2, según la profecía de aliento, etcétera, etcétera. Muy bien. Si vamos al capítulo 2, capítulo 2 de Ageo, vaya conmigo.
para que vayamos avanzando un poquito, dice, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo de sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Miren, esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Aquí es donde comienza. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Cuando comenzamos este ministerio, cuando comenzamos esta congregación en la casa del hermano Abraham, ahí comenzamos los estudios bíblicos. Y estábamos empezando. Un día, una tarde, ¿te acuerdas, hermano Abraham? Aquí está mi esposa testigo. Dios le dio la palabra a ella. Estábamos ya reuniendo, llegaba la hermana Teresita. ¿Se acuerda, hermana Teresita, que usted llegó ahí, verdad? También estábamos invitando gente por ahí. Y en esa tarde que nos reunimos, quedaron de llegar unas personas. Y no llegó nadie. Solo estaba la hermana Abraham, mi esposa, yo, y creo que nada más, ¿verdad? Nosotros tres ahí nos quedamos esperando. Y nos sacamos de onda y dijo, ¿qué pasó? Hagan de cuenta que de repente el domingo nadie viene más que la hermana Abraham y mi esposa y yo. Y los demás, ¿y qué pasó con los hermanos? Ni siquiera me avisaron. Bueno, ese día pasó así. Y nos vino un desánimo natural en seres humanos, porque nosotros teníamos ese deseo de que la gente llegara. Y cuando nos sacamos de onda, mi esposa, no les miento, aquí está el testigo, ella estaba sentada y de repente viene Dios, le habla, le pone el libro de Ageo, y todavía dudaste en leerlo, ¿verdad? ¿Será que es de Dios? ¿O será que no soy yo? ¿No, de verdad? Y estaba yo hablando con ellos y de repente mi esposa me dice, me acaba de dar una palabra a Dios. Amén, le dije yo. ¿Sí? Y fue esto que acabamos de leer. Versículo 4. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando viene de parte de Dios una palabra para tu vida, te llega a tu espíritu. Y en ese momento te levanta el ánimo. Ustedes han sentido, no sé si les ha pasado, que cuando hemos predicado la palabra, alguna porción, alguna parte de la prédica, ya sea al comienzo, a la mitad o al final, nos llega y nos levanta el ánimo. Así sucedió ese día. Sentimos en nuestro espíritu de que Dios estaba con nosotros. Pero miren, esto fue de parte de Dios, porque si no hubiera sido de parte de Dios, ya no estuviéramos. Ya no existiría esta congregación que sigue levantando Dios. Tal vez yo me hubiera dedicado a congregarme en otra iglesia,
tal vez el hermano hablando nos viera por otro lado, pero esta palabra lo sentimos en nuestro espíritu y nos dio un ánimo, nos levantó el ánimo, y ahí es donde entendimos de que teníamos que seguir trabajando, que recibiéramos el tiempo de Dios, solo Él lo conoce, de Él es la obra, y esto me lo recalcó otra vez el pastor Alducin. Él me dijo, hermano Luis, no se preocupe, el tiempo es de Dios, ¿sí? Dios va a dar el crecimiento a largo plazo. Dios va a dar el crecimiento a largo plazo, porque así trabaja de Dios. Las verdaderas iglesias de Dios se cuecen a fuego lento. O cocen. Nada más, de casa, ustedes que Es cultural. bueno, ok, se cuecen, ¿verdad? Eso me lo dijo el pastor Alducin. Y ahora que vamos, nos vuelve a confirmar el pastor Alan Alducin. Me dijo, ¿te acuerdas, mi amor, que cuando nos acercamos a saludarlo y yo le platiqué cómo estaba la congregación, que era una congregación muy pequeñita, que estamos trabajando, y le dije, su padre, el que me está asesorando ahorita, él es mi pastor, y me dijo, sí, ya me dijo. Y en ese momento le dice al de seguridad, por favor, mañana me lo siente aquí a los pastores, ellos son pastores, vienen de Chiapas, ellos son invitados especiales de mi padre, le dijo a uno de los de seguridad. Entonces, y platiqué con él un ratito, fue la foto que les enseñé ahí donde nos tomamos con él. Me dijo, hermano, esa iglesia va a empezar a madurar después de 5 años. Y lo sentimos en nuestro espíritu otra vez. O sea, Dios había hablado ya desde la primera, con la palabra que le dio a mi esposa, la segunda fue con el pastor Alducin, y la tercera me volvió a continuar. Y hemos visto la mano de Dios que así ha ido trabajando con nosotros, a paso lento, que vamos a crecer, va a llevar tiempo, pero eso es lo que Dios nos habló, de que manos a la obra, a reedificar la iglesia, a invertir en nuestro tiempo, invertir en nuestro dinero, lo que Dios nos pide nada más, para que la obra pueda seguir avanzando. Ustedes han visto que hemos estado invirtiendo, ¿verdad? Que todo así funciona. Y en ese trance de que la iglesia va obedeciendo, Dios nos va bendiciendo a ustedes, nos va bendiciendo a todos nosotros. Si Él habló y dice, yo estoy con vosotros, si ustedes obedecen a echarle ganas a la obra de Dios, yo los voy a bendecir, yo estoy con vosotros. Amén. Mire, le aseguro que tal vez ahorita, no de la noche a la mañana, le va a dar otro carro a Dios, o le va a dar un carro, o a mí, que hace falta, ¿verdad?, para cuando salimos, pero va a llegar el día. Pero es que tenemos que mantener la fe. Dios se mueve por fe. Por eso, cuando ve Dios que estamos dándole a la preeminencia, entonces Dios va a empezar a bendecir. ¿Lo creo o no lo creo? ¿O lo veo lejos? Lo veo muy lejos. No sabemos. Pero de que va a llegar, tiene que llegar. ¿Le cree usted a Dios lo que está diciendo? Amén. Eso es lo que tenemos que confiar en Él. Si ya lo dijo, es que se tiene que cumplir forzosamente. Pero depende de nosotros. Y cuanto a la obediencia, miren, yo no sé qué tanto les vaya a dar a Dios a ustedes, yo no lo sé, ni a mí. Porque a mí es el que me va a probar más primeramente. Al pastor Alducin lo probó 11 años. 11 años sin recibir un sueldo. Sin tener carro. Le regalar. Hasta que vino alguien y le trajo una combi. Ustedes no sé si ya lo escucharon. Una combi modelo 70 y tantos en ese tiempo. Se lo vinieron a regalar. Ese fue su primer carro. Yo no sé si vaya a ser así Dios, a lo mejor puede venir alguien y diga, por ahí Dios puede mandar. Es que Dios usa de diferentes maneras a su pueblo.
al pastor José Pérez Pablo le llegaban, no les miento, la iglesia de Jesús del Camino tiene muchos carros, tiene un Torton ahorita que convirtieron en escenario. Cuando ellos andan en campaña, ya no tienen que estar cargando tanto, armando escenario, desarmando, nada más atraviesan el Torton enfrente de la explanada, no, le abren una cortina así, nada más acomodan tantito ahí el escenario y ahí están los músicos ya listos. Y los demás carros, Suburban, tienen micros, etcétera, etcétera. El pastor, yo supe que iba y le dejaban al pastor, aquí están las llaves de este carro para la obra de Dios. Y así Dios no sabemos. A lo mejor igual nos los hace aquí en nosotros, alguien venga y nos dé un carro para la obra de Dios, para que salgamos cuando necesitemos salir y que vaya el personal a evangelizar, o no sé, o tal vez venga y más adelante nos dé dinero, porque eso sí lo he visto. Al pasar donde estaba en la iglesia de antes, después de que salimos, vino un hermano y nos contestó que vinieron unos misioneros de Estados Unidos y le trajeron un sobre al pastor y delante de la iglesia. Pastor, de parte del Señor nos puso en nuestro corazón que le diéramos este dinero, esta ofrenda para usted, se lo entregaron públicamente, no sé cuánto, obviamente no lo dijeron, así de la nada y no luz. Ya supe que el pastor invirtió un poco ahí, remodeló unas cosas, etcétera, etcétera. Claro que tomó para él, porque era para él, pero también es de su corazón, le dio Dios. Y así tiene que ser, que no haya avaricia. Y así lo va a hacer Dios con ustedes. Usted no puede ver ahorita, ay, para que yo tenga un carro, una camionetita que desea el hermano Abraham, un carrito para la hermana Patti que viene desde allí, desde su casa. No lo sabemos. El hermano Damián, imagínense que le dé una camionetita al hermano Abraham, ahí lo pasa atrás el hermano Damián, ahí se trae otros que quieran venir más adelante, de aquel lado, la hermana Patti con una subcombi de por allá, que se traiga a su familia, ¿verdad? Si quieres remodelar tu carro, o sea, parece que lo viéramos muy lejos, hermano. Parece que lo viéramos, no, está difícil, no creo. Sin intendencia, pago continuando de otro carro. Un texto que dice, el Señor dará lo que tú quieras. Me llevé lo que dijo el pastor hermano. Dice, el Señor no va a bendecir. Salmos 34:7. Vaya ahí. Este salmo se lo debe aprender de memoria. A ver. Si es ahí. No es por ahí, pero por ahí está, ahorita les digo. Un segundito, si no es el... Ahorita no es ahí. Es ahí donde dice, deleítate en sí mismo, en Jehová. 37:4, si no es 37. Aquí está, es 37. Estaba yo al revés. Yo estaba dando 37:4. Es 37.4. Yo estaba dando 34:7, si me equivoqué, estaba otra vez, es 37:4. Dice, ¿está ahí conmigo? Amén. Quiero que lo lea, quiero que lo haga rema para su vida, ¿Cuál es? quiero que se lo memorice, que lo crea y que espere esa promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Eso va a llegar. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Qué es lo que tú deseas ahorita? ¿Qué es lo
que más deseas? No me lo digas. No sé, yo sí podría decir, Señor, me gustaría un carrito, ¿no? No digamos de último modelo, pero para que sirva, porque veo que a veces sí lo necesitamos. Yo sanar para que ella siga caminando y dando la palabra. Bueno, yo soy más carnal, yo me fui por lo material primero. Mi suegra se fue por la sanidad. ¿Tú qué deseas? ¿Deseas remodelar tu coche? ¿Deseas tener? ¿Tú, Sarita, qué deseas? ¿Deseas que su papá venga? ¿Sí? ¿Y tu mamá? Bueno. Muy bien. Y un terreno para la congregación. Un terreno para la congregación. Un templo. Hay muchas cosas que nosotros deseamos. Y aquí incluye lo material. ¿Qué quiere decir que deléctate? Lo voy a leer en lenguaje sencillo, a ver qué nos traduce. Dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Ay, pastor, quiero un novio bien guapo. ¿Verdad? Bueno, eso falta por ver. Pero aquí está, dice que te dará lo que más deseas. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Quieres, no sé, tener una casa propia, un terreno, un coche? No, lo que tú quieras. Se va a cumplir. Pero, mientras tanto dice, pero primero hay una condición. Entrégale a Dios tu amor. Voy a leer el lenguaje, palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice así: disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesitas. Aquí hay otra cosa. Disfruta sirviendo al Señor. ¿Qué significa? Que lo que hagamos, lo hagamos con todo corazón. No porque te lo manda el pastor, no porque te lo manda el hermano Luis, sino que si estamos sirviendo en la alabanza, en la compu, en la predicación, en lo que se te mande, hermano, por favor me ayudan a levantar las bancas, me ayudan a arreglar esa banca que ya está rota, se rompió, cualquier detalle. Eso, que lo hagamos de todo el corazón, porque para el Señor se lo hacemos y no para el hombre. Eso quiero que quede muy claro. Y cuando hagamos eso, dice que lo que necesitamos. Y ahora, aunado esto, si lo amarramos y lo ligamos con Mateo 6:33 para que cause más efecto, ¿qué dice? ¿Te acuerdas de Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si buscas primeramente a las cosas de arriba, las cosas de Dios, ¿cuáles son las añadiduras? Lo que tú deseas. ¿Deseas tener más estabilidad económica? ¿Deseas crecer más espiritualmente? ¿Deseas tener un celular? Obviamente que no sea vanagloria nada más, hablando de los que no tienen. ¿Deseas lo que tu corazón desea? ¿Verdad? Deseo ganar un poquito más de dinero para que me alcance a los que no les alcanza. Porque si tienes lo suficiente, ganas lo suficiente y dices que no te alcanza, entonces ahí hay un error económico. Porque estamos gastando más de lo que ganamos. Pero si nos medimos bien, nos tienen que alcanzar. Todas estas cosas tenemos que creerlas por fe. Pero ahí es donde nos cuesta. Ahorita les pregunté, ¿creen o no lo creen? Amén, amén. Pero a la hora de la hora, Dice que dice, ¿por
qué me dices Señor, Señor? No, es más de lo que yo te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, ni nada de lo que yo te digo? Muy bien. Para que llegue a ese límite de que tu fe crezca y te hagas rema y te apropies, porque eso es lo que la palabra de Dios quiere, que nos apropiemos. Como decía el video, amén, amén, ese es para mí. Así quisiera yo, me quisiera, te dijera, eso es para mí, lo tomo. Pero para que eso cause efecto y se lleve a cabo, ¿qué dice en el libro de Ageo? Si ustedes se esfuerzan, yo estoy con vosotros. Regresamos a Ageo para terminar. Yo deseo con todo mi corazón que no venga ese virus hacia abajo. Y le ruego y le pido que haga mucho. Entonces, Amén, Señor. miren, esta palabra que nos dio Dios, yo la creí, la creyó mi esposa, la creyó la hermana Abraham, y aquí estamos. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos avanzando, que sigamos trabajando en la obra de Dios, todos en sus puestos, los que están en sus puestos, y los demás haciendo lo que deben de hacer, predicar la palabra uno a uno, evangelizar a uno a uno, dar buen testimonio en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, donde estés, que sepan que eres una chica cristiana, que no te avergüences de Dios, que cuando te pregunten de qué religión eres y le digas, no soy cristiana, evangélica, soy cristiano evangélico. No es una religión, es una relación personal. En tu trabajo, que a los que te pongan frente al Señor les empieces a hablar, no sé, aunque sea 5 minutos, algo. Entonces, es aquí donde Dios nos quiere llevar, de que nos quiere dar el crecimiento, hermanos. Pero tenemos que echarle ganas, todos. No creo que usted quisiera quedarse aquí el resto de su vida, o sea, que estemos aquí encerraditos. Dígame sinceramente, así como usted, ¿no le gustaría que estuviéramos en un lugar más grandecito? No digamos como Vida Nueva, pero algo más grandecito, donde estemos más amplios, donde estemos un poquito más cómodos, donde podamos ahí convivir, hasta cuando queramos convivir, que hay un espacio. O sea, dentro de su mente no pasa eso, o le da igual. ¿O le da igual? Necesitamos un lugar más amplio para poder compartir y invitar más gente. Así debe ser. ¿Ustedes creen que el pastor Alusi cuando comenzó? No, señor, ya me quiero quedar aquí en mi casa, aquí está bien, ¿para qué me voy? ¿Para qué vamos a salir de aquí si estamos bien conchas? Aquí estamos bien, ¿para qué vamos a invertir? El Espíritu Santo pone ese deseo en los cristianos. ¿Y cómo? ¿Por qué se lo digo? Porque aquí, ya no me va a dar tiempo, vamos a estudiar la otra semana, que los judíos cuando vieron la gloria del templo que estaban reconstruyendo, no era como la primera, era más chica. Y lloraban, porque dijeron, ay Diosito lindo, esta cosa nos vamos a congregar ahora, cuando el templo de Salomón era como la iglesia del Auditorio de Vida Nueva, bien grandísimo, y con lujos y televisión y cámaras y todo eso. Y ahora aquí nosotros metidos en esta pocilga. Les ardía en su pecho que querían ellos que la gloria del templo que estaban reconstruyendo fuera, pero ya no iba a ser. Pero ¿saben qué les dijo Dios? Dice que les dijo, versículo 3, ¿está ahí? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, le estaba preguntando, ¿quiénes de ustedes estaban cuando el templo de Salomón estaba todavía construido? Algunos dijeron, yo me acuerdo, estaba joven.
Era un chamaco cuando yo me congregaba ahí en el templo de Salomón. Pero ahora que estoy viejo, aquí me tocó. ¿Y cómo la veis ahora? Pregunta Dios. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, les estaba preguntando. O sea que, ¿acaso para ustedes este nuevo templo que están reconstruyendo no se compara con el primero? Y ahí es donde viene el ánimo. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, dice, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí los judíos necesitaban un aliento de parte de Dios para que se animaran, porque la verdad estaban sacados de onda que ya no iba a estar ese gran templo el de Salomón. Y muchos cristianos así hoy en día, ¿dónde se van a venir a querer meter aquí? No. Hemos conocido hermanos que les platicamos que nos estamos congregando aquí en la casa. No, yo no me voy a congregar. Vino uno, ¿no? Y estas son las palabras que digo. No, yo no me voy a congregar en casa, yo me voy a congregar en un salón, en una iglesia. En una iglesia de verdad, muy soberbiamente. O sea, piensan de que el hecho de que en una congregación ya esté grande, un salón, ahí está ya más la presencia de Dios. Ahí sí está Dios, porque ya está más grande. Y era lo contrario. Lo que le estaba diciendo Dios más adelante, más abajo lo vamos a leer. Piensan que cristianos, de que porque irse a meter al auditorio de Vida Nueva, donde fuimos nosotros, que está grande, claro que está la presencia de Dios por la sana doctrina, pero no en todas. No en todas. Hay iglesias más grandes, las de Estados Unidos. Voy a preparar unos videos y unas imágenes el próximo domingo para que vean la hermosura de las iglesias, que hasta de cristal le llamaron a una, que invirtieron $200 millones en esa iglesia, pero la presencia de Dios no está ahí. ¿De qué sirve? Un majestuoso edificio, salón, con clima, como dicen, con cortinas persas y todo, cuando la presencia de Dios no estaba ahí. Y eso era lo que Dios les estaba queriendo decir, que en el templo de Salomón, al final de ese templo, ya la presencia de Dios se fue por el pecado, por la idolatría, porque en el templo de Salomón habían metido los ídolos. Lo vamos a ver el próximo. Vamos a dejarlo así. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque vemos que tú nos das un privilegio muy grande estar aquí reuniéndonos, estudiando paso a paso tu palabra, donde tú nos enseñas que no importa el lugar, el tamaño donde estemos, sino que tu presencia esté con nosotros. ¿De qué serviría tener un gran edificio, un gran salón, cuando tu presencia no esté? No, Señor. Preferimos lo que tú nos quieras dar, pero también nuestro deseo es que sí, Señor, quisiéramos salir de acá, para que la gente vea que lo que tú estás haciendo con nosotros, para que los vecinos vean que esta congregación ha crecido, para que ellos vean que otros vecinos puedan venir a congregarse, para que no piensen que somos un grupito de fanáticos y locos religiosos, sino que tú estás con nosotros, Señor, y nos mostraste hace años y hoy nuevamente tú nos hablas. Señor, gracias por este espacio, por esta casa que tú nos has dado para que aquí se predique tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, bendito seas, te amamos, te bendecimos.
iglesia. Vamos a seguir trabajando mientras tú no vienes, a seguirle echando ganas, a seguir trabajando en la obra. Pero que más quisiéramos que vinieras pronto. Señor, queremos estar contigo. Lo que nos importa es ya estar contigo. Gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos que traemos. Bendícelos y dales a mis hermanos también el sustento de cada día. Ellos vean tu gloria, que vean con sus propios ojos que lo que tú les prometes en Malaquías se va a cumplir. Que tú eres un Dios que nunca falla, aunque nosotros te fallemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.